¿Remates judiciales o remates vehiculares? ¿Cuál es más rentable? ¿Cuál demora menos tiempo? ¿Cuál tiene más riesgo? ¿En cuál deberías invertir primero? ¿Y cuál es el que te recomiendo según tu perfil de inversión? Todas esas preguntas son las que vamos a responder. Al final de este video tendrás claras las diferencias entre ambos modelos de inversión. Sabrás exactamente en qué invertir y cuál va a ser tu estrategia desarrollada paso a paso, que aquí te la vamos a dar. En ese sentido, vamos a dividir este video en las siguientes partes: rentabilidad, tiempo de retorno, riesgo asociado, dificultad de inversión y estrategia de inversión. Esas 5 partes son las que lo veremos en estos videos. Así que empecemos. Primero hay que definir qué es y por qué se generan los remates vehiculares y los remates judiciales, es decir, de inmuebles. Los remates vehiculares se generan porque una persona, Pepito, saca un carro con un crédito vehicular y se compromete a pagar cierto número de cuotas a lo largo del tiempo a una tasa. Entonces, pasan los años, pasan los meses y Pepito, por alguna razón, pierde su trabajo, se queda sin liquidez, sin dinero para pagar las cuotas y decide dejar de pagar. En ese momento se levanta una orden de captura después de unos 2 o 3 meses de atraso de cuotas, y cuando la policía captura este vehículo a través de las batidas que hace, pues se lo llevan a un calabozo para que posteriormente salga a un remate. Esto es con el fin de que la empresa financiera que otorgó el crédito recupere su capital, ya que su negocio no es quedarse con la mayor cantidad de vehículos, sino que es otorgar créditos. Aquí encontramos plataformas que son intermediarias, que son las que subastan los vehículos, como son BMC, Superbit, Palante Préstamos, Palante Flotas, Subastas Peruanas, Pronavi, el SAT de Lima, entre otros. Y por el contrario, encontramos a las empresas financieras que otorgaron los créditos en su momento, como pueden ser Santander, Acceso Crediticio, MAF, Pacífico Seguros, RIMAC, que estas últimas vendrían a ser empresas aseguradoras de los vehículos. En los remates judiciales sucede exactamente lo mismo, solo que ya no hablamos de vehículos, sino que hablamos bienes fijos, que vendrían a ser los inmuebles. Asimismo, tampoco que después de 2 o 3 meses de dejar de pagar la cuota del crédito hipotecario, te quitan el inmueble. Para nada, este proceso en un inmueble suele durar años y va a depender más que nada de cuánto tiempo es que va a dilatarlo la persona a la cual se le está quitando el inmueble, porque si esta persona decide apelar a la mayor cantidad de notificaciones que vienen de parte del banco, pues se va a dilatar el proceso y van a durar mucho más tiempo. Aquí la plataforma intermediaria que remata estos inmuebles vendría a ser Remajo, que es remate judicial electrónico, y está rematando los inmuebles que han sido asociados a créditos hipotecarios de los bancos como BBVA, BCP, Scotiabank, Pichincha, Falabella, entre otros. Como primer paso, empecemos analizando la rentabilidad de estos modelos de inversión. La rentabilidad básicamente va a depender del precio base. Hay una diferencia del precio base en estos dos. El precio base es el precio a partir del cual se empiezan a ofertar, es decir, que es el mínimo precio por el cual tú te podrías llevar una inversión. En el caso de los vehículos, el precio base va a depender de las características del vehículo. Por ejemplo, el año, el modelo, el estado, el kilometraje, el tipo de combustible. Y también a estos vehículos se les da un castigo. El castigo vendría a ser como un descuento de este vehículo a la hora de salir al mercado. En los carros hay un castigo alrededor de un 30%. Es decir, que si un carro suele costar $10,000, a la hora de ser subastado, además de considerar las características asociadas al vehículo, el castigo suele ser del 30%, por lo que estaría saliendo alrededor de los $7,000 con un precio base. Por el contrario, en el caso de los inmuebles, el castigo suele ser mucho mayor. Además, hay una primera, segunda y tercera convocatoria en el cual el castigo es diferente en cada una de ellas. En la primera convocatoria, el castigo suele ser de un tercio, el 33%. Es decir, que si un inmueble cuesta $100,000, en la primera convocatoria estaría costando alrededor de $67,000. En el caso en el que este inmueble nadie se lo adjudica en la primera convocatoria, va a pasar a una segunda convocatoria con un castigo del 15% adicional sobre el precio de la primera convocatoria. Y si nadie se lo adjudica nuevamente, pasa a una tercera y última convocatoria en la cual se le da un castigo del 15% adicional. Esto se puede observar en la siguiente imagen. Observamos que tenemos una tasación de $100,000. Luego el precio en la primera convocatoria vendría a ser de $66,667.
En la segunda convocatoria se castiga un 15% sobre los $66.000, te da un valor de $56.000 aproximadamente, y luego, si nadie se lo adjudica en la segunda convocatoria, pasa a la tercera y última convocatoria y se le da un castigo del 15% nuevamente, ahora sobre los $56.000, quedando un precio final de $48.167. Esto quiere decir que si es que en la primera y en la segunda convocatoria nadie se ha presentado, en la tercera convocatoria tú podrías llevarte este inmueble como un precio, con un mínimo precio base de $48.000. Y estamos hablando de que te estarías llevando el inmueble casi a un 50% de descuento sobre su tasación original. Es por ello que podríamos afirmar que el castigo en los remates judiciales es superior a unos de remates vehiculares, ya que en inmuebles puede ser hasta un 50%, mientras que en vehículos puede ser hasta un 30%. Cabe resaltar que el castigo no te marca la rentabilidad porque, si bien puede ser que haya un inmueble que está en tercera convocatoria, cuyo precio base sea de $48.000, al haber tanta competencia en esta tercera convocatoria, al ser un precio tan atractivo, va a haber tanta gente que va a pujar, que al final termines llevándote el inmueble a unos $80.000. Si bien el castigo importa, como ya sabes, no es lo único que tú deberías tener en consideración, ya que al final va a depender de cuánto llegue a levantarse ese precio base, teniendo así un descuento final del activo que quieres comprar. Si te está gustando el video hasta aquí, te recomiendo que te unas a los grupos gratuitos de Telegram que tenemos de finanzas personales y de inversión en remates vehiculares. Analicemos ahora la variable tiempo. Si comparamos el tiempo, hay una diferencia clara. Entiéndase el tiempo, el lapso que transcurre desde que a ti te notifican que eres el mejor postor, ya sea que te has ganado un inmueble o un vehículo, hasta el momento en el cual te lo entregan y está listo para tu posesión. Es un hecho que los remates vehiculares suelen demorar mucho menos tiempo que los remates judiciales o de inmuebles. Principalmente porque estos últimos gozan de una mayor documentación, ya que estamos hablando de créditos hipotecarios que ascienden a los $100.000. A ver, hablemos de valores en concreto. Si hablamos de vehículos, en el mejor de los casos puede llegar a demorarte como 20 días calendario, que fue lo que me pasó a mí, y en el peor de los casos podría llegar a demorar hasta 4 o 5 meses exagerando, pero esos son casos bien atípicos. Afortunadamente, en remates vehiculares hay una forma indirecta en la cual tú puedes controlar este tiempo, ya que te vas a dar cuenta que hay plataformas que suelen demorarse mucho más días en entregarte un vehículo, mientras que otras son mucho más rápidas y ágiles. Si quieres saber cuál, te recomiendo que veas el video que está en la parte superior, ya que hablamos con detenimiento cuáles son estas plataformas que te convienen y las que no. En el caso de los inmuebles, hablamos de 9 meses como mínimo, y además considerando el apoyo y los honorarios de un abogado, porque ellos te van a ayudar a que se agilice el proceso. Como máximo podríamos hablar de años, de 2, 3, 4 años, y en realidad depende de muchos factores. Hay alta variabilidad porque todo este proceso, la duración va a depender de la persona a la cual se le esté quitando este inmueble, ya que si esta persona decide apelar a la mayor cantidad de notificaciones que le es entregada por parte del banco, pues lógicamente este proceso lo va a dilatar más y más. Y es importante entender que esta variabilidad no solo depende del abogado que tú tengas, ¿no? De cuánto pueda agilizar los trámites, sino que también depende de la negociación que tú tengas con la persona a la cual le están quitando el inmueble y también cómo negocias el desalojo. Puede ser tan simple como conversar con el ex propietario y hacerle entender que se debe retirar porque tú ya te has ganado legalmente ese inmueble y negociarlo amistosamente, quizás darle un incentivo para que pueda dejarlo. O podría llegar a instancias superiores en las cuales tengas que traer a la policía para que desalojen de manera no tan violenta este inmueble. Es por eso que este tipo de negocio de remates judiciales no es tanto de cuánto es lo que puedes llegar a ganar. Tu rentabilidad casi que puede estar asegurada si haces un buen estudio de mercado. Lo más importante es cuánto tiempo es lo que tú te vas a demorar en recuperar y tener esa rentabilidad, por los factores que hemos puesto, que vienen a ser el trámite legal, el desalojo y la negociación. Ok, perfecto. Entonces, resumiendo lo que hemos hablado, ya sabemos que si hablamos de rentabilidad, el castigo es superior en inmuebles que en vehículos. Si lo traducimos esto a rentabilidad, es decir, de castigo lo llevamos a rentabilidad, estaríamos hablando de que se puede tener un retorno de un 30% en promedio si inviertes en remates judiciales de inmuebles y
podrías obtener de un 12 a un 20% de retorno si inviertes en remates vehiculares. Es decir, que si yo coloco $10,000 para invertir en un vehículo, pues podría estar obteniendo de $1,200 a $2,000 en promedio a la hora de venderlo. Y acá viene algo importantísimo, que es no solo se fijen en el retorno, sino que también tomen en cuenta el tiempo de este retorno. O sea que si bien puedo ganar un poco menos en remates vehiculares, pues puedo hacerlo mucho más rápido y recuperar mi capital. Y esto es importante en el mundo de las inversiones. Nosotros como inversionistas buscamos una alta rotación de capital para generar riqueza, buscando así un cash flow. De esta forma, si comparamos el tiempo, la inversión en remates vehiculares es muchísimo más rápida que la inversión en inmuebles. Y el tiempo no son las únicas variables a considerar. También se debe considerar el riesgo y la dificultad. Así como también debes armar una estrategia de inversión paso a paso que te permita maximizar tus resultados, la cual te la presentamos en la segunda parte del video que estás viendo a continuación.